Buenas noches. En principio quiero felicitar a mi amigo César Zamora por este importante esfuerzo en escribir este documento que es una contribución a la cultura, al conocimiento, y yo diría fundamentalmente porque aborda temas que son centrales en esta cotidianidad y porque a partir de lo escrito también provoca una discusión, ¿no?, y polemizar sobre temas que son relevantes. En el libro se aborda, o César aborda 14 temas importantes, no todos indudablemente merecen algún comentario y discusión, pero tenemos una limitación de tiempo y yo quisiera, si es que el tiempo me permite, abordar por lo menos cuatro temas muy rápidamente. En primer lugar, el tema de ciudadanía. En segundo lugar, el tema de la pobreza estructural. En tercer lugar, el tema de corrupción e impunidad. Sobre el primer tema, sobre ciudadanía, César en el libro empieza señalando que la crisis hay que entenderlo como una oportunidad de cambio y la ciudadanía como una directriz de cambio positivo. Me parece que es interesante, pero ¿será la ciudadanía el motor del cambio que requiere nuestra sociedad? Yo creo que todos quisiéramos, ¿no? Pero tenemos que empezar a reflexionar si efectivamente, por ejemplo, en nuestro Perú, todos ejercemos una ciudadanía plena. Allí, por ejemplo, Sinesio López, hace ya una década que escribió un libro sobre esa temática, nos decía, en el Perú hay ciudadanos reales y gran parte son ciudadanos imaginarios, que ni siquiera conocen sus derechos y menos pueden efectivamente ejercer, ¿no?, o exigir el cumplimiento de esos derechos. Entonces, yo creo que hay algunas preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Como por ejemplo, ¿cumplimos todos los ciudadanos nuestros derechos? ¿Cumplimos las normas vigentes? ¿Nos interesamos en los problemas que realmente nos afectan a todos? Tenemos, creo que allí, en respuesta a esas preguntas, reflexionar si efectivamente estamos asumiendo nuestro rol de ciudadanos. Yo considero que allí existen unas grandes brechas de ciudadanía. Ahora, la ciudadanía indudablemente se caracteriza por esta relación entre individuo y el Estado, ¿no? Y ahora más que nunca hay que entenderlo, la ciudadanía, como un concepto plenamente universal. Pero esta relación con el Estado, pues, se efectúa, yo diría, en un marco de una relación clientelar, ¿no?, donde no estamos enfocados en temas importantes, no muchas veces, sino que lo que predomina fundamentalmente es la micropolítica, es decir, los temas pequeños, menores, domésticos. Esta relación ciudadano-Estado es una relación débil, ¿no?, donde hay una pérdida de confianza de los ciudadanos respecto al Estado, pero donde también los ciudadanos, como hemos señalado, no responden, ¿no?, en su rol para que efectivamente en esta relación se aborden temas importantes, ¿sí?, que son básicamente los temas que nos interesan a todos. Entonces, este Estado, indudablemente con su brazo ejecutor, que es la administración pública, es un Estado que está en crisis, donde no asume eficientemente ese rol que respecto a la ciudadanía le corresponde promover ciudadanía y garantizar los derechos de los ciudadanos. Y ese sigue siendo todavía un gran desafío. Hace poco, bueno, ya no hace poco, hace más de un año, casi 2 años, se publicaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, que esa es una agenda mundial. Mire, y los 17 objetivos que contiene esta agenda están orientados para garantizar una mejor relación ciudadano-Estado, ¿no? Esperemos que estos 17 objetivos, que constituyen también obligación de los estados, las regiones y las localidades, sean parte, ¿no?, de esa visión que debe orientar el desarrollo de cada una de nuestras jurisdicciones. Y sobre ese tema quisiera terminar con lo siguiente. Mira, hay que tener en cuenta que si bien es cierto hay una crisis en esta relación ciudadanía, ciudadanos, Estado, pues es el Estado, ¿no?, el que tiene por mandato que resolver esta crisis, ¿no? Un autor español muy interesante, que bueno, no recuerdo ahorita su nombre, decía que la transformación de la administración pública es compleja por la sencilla razón
de que transformar la administración pública es transformar la sociedad. Y eso lo que grafica es que efectivamente esta relación no es la que se espera, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío, en primer lugar, que tenemos que abordar. Otro tema, el gobierno lejano que menciona, y cercano, que menciona mi amigo César Zamora. Y él, claro, plantea en su libro que un gobierno mucho más cercano, ¿no?, mucho más participativo, ¿no?, que conoce de cerca la realidad, es un gobierno que indudablemente tiene las posibilidades de responder mejor a la solución de los problemas, ¿no?, de las localidades. Y bueno, esto yo diría, y ese es el objetivo del libro, provocar, ¿no es cierto?, algún debate, algunas críticas, ¿no?, al respecto. Yo creo que sí y no, ¿no? Muchas veces efectivamente trabajar de cerca con la población, conocer sus necesidades, no responder a lo que la gente quiere, se puede conducirnos a esa utopía todavía que significa actualmente el buen gobierno, ¿no? Pero muchas veces, si es que esta cercanía se hace en un marco de una relación clientelar, definitivamente yo creo que no vamos a resolver los problemas que tenemos. Y entonces yo creo que allí hay que combinar varias cosas, ¿no? Los aspectos objetivos, o sea, la realidad concreta, ¿no?, que nos dice cómo está la gente, y hay que combinar idealmente con la subjetividad, es decir, con esa cercanía de conversar, de conocer sus aspiraciones, sus percepciones, y en ese diálogo entre aspectos concretos de qué es lo que efectivamente requiere la gente, ¿no?, y qué es lo que nos dicen las estadísticas, los datos, ¿no?, y la realidad objetiva, creo que tenemos que empezar a construir un mejor gobierno en esta relación ciudadanos-Estado. Sobre ese tema hay mucho que hablar, pero yo quisiera mencionar, por ejemplo, lo que dice Matus, que sigue siendo, a pesar que ya no ha muerto ha fallecido hace algunas décadas, ¿no?, pero sigue siendo enorme y vigente. Y él decía, el buen gobierno depende de tres cosas, ¿no? Primero, tener un proyecto político claro, construido de forma participativa, en mejorar la capacidad de gobernanza, o sea, esta capacidad de relacionamiento entre los que gobiernan y los gobernados, ¿no?, y de tener competencias adecuadas. Porque si no, el proyecto político puede quedar exclusivamente una buena aspiración o un buen deseo. Pero estas competencias yo las agruparía de dos tipos: las competencias para gobernar y competencias para gestionar, que no es lo mismo. ¿No es cierto? Por la gestión está vinculado con lo cotidiano, lo de corto plazo, el día a día, es lo que hace la administración pública a través de sus directivos, funcionarios. Pero el tema es gobernar, y gobernar exige, ¿no es cierto?, otras competencias, y gobernar, cuando hablamos de gobernar, es entrar en un tema en el campo político, ¿no?, que es un campo complejo, que es un campo abstracto, y que es allí donde estamos fallando más. Entonces, gobernar y administrar son dos aspectos que se requieren, ninguno es suficiente, ¿no?, pero yo diría que el balance actualmente es que más gestionamos que gobernamos, y allí están pues la crisis que todos los conocemos y los padecemos también. Yo diría plenamente de acuerdo con lo que señala Cintia, ¿no?, que tenemos una gestión fundamentalmente reactiva y debemos pasar a una gestión fundamentalmente proactiva. Pero eso implica grandes desafíos como, por ejemplo, empezar a construir futuros, empezar a hacer análisis prospectivo, ¿no?, a diseñar estrategias, ¿no? Y eso implica pues que tenemos que también prepararnos para asumir esas competencias, porque si no, el buen gobierno será una buena aspiración y seguirá siendo todavía una utopía. Otro tema, la pobreza. Y claro, César señala que es un problema estructural, y ahí plenamente coincidimos, ¿no?, que la pobreza no puede ser analizada, estudiada y abordada exclusivamente desde un enfoque monetario, que es el enfoque predominante, ¿no? Entonces tenemos que abordarlo, si es un problema complejo, es un problema estructural, tenemos que abordarlo desde un enfoque multidimensional. Y hay una metodología, y ya empiezan a haber datos por el cual tenemos que abordar este problema complejo. Y ahí hay cifras alarmantes, y voy a dar algunas. Tenemos una pobreza general de 50%, una pobreza extrema de 6%, una multidimensional de 44%.
¿no? Cajamarca es una de las regiones más pobres del país y está asociado fundamentalmente con la ruralidad, con la baja productividad, pero yo diría también con lo que estamos hablando, porque esa relación ciudadanía-Estado no es de las mejores. Y finalmente termino con el tema de la impunidad y la corrupción. Claro, ese es un gran tema. Y ahora que ha venido el Papa, ¿no? Esta frase que ha quedado con nosotros, que no nos quiten la esperanza, y la corrupción es un mal que efectivamente nos quita las oportunidades y la esperanza de mejorar y de tener mejores condiciones de vida. Entonces, finalmente, bueno, César señala muy enfáticamente que una de las cosas que contribuye a la corrupción es la impunidad, pero yo diría que hay muchos otros aspectos como la escasa transparencia, la falta de rendición de cuentas, sistemas de control interno adecuado, una Contraloría que no asume su rol, ¿no? Etcétera, etcétera, y que son aspectos que, como ha señalado también el doctor Soto, son aspectos que grafican la débil capacidad institucional, no solo de la administración pública, sino del Estado en general.